All right. Ábrala por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 9. Vamos a leer 1, 2, 3, 4 versos de ahí. Mateo capítulo 9. Y luego después vamos a ir a Lucas capítulo 10. Y vamos a leer los primeros 3 versos. ¿Ok? Son paralelos, pero sí hay unas pequeñas diferencias en ellos. ¿Ok? Los primeros pasajes que vamos a leer, que son aquí de Mateo capítulo 9, Jesús está comisionando, déjenme usar esa palabra, comisionando a los 12 discípulos, que son los apóstoles, para que hagan ministerio. El ministerio de ellos fue en Galilea. Después lo que vamos a leer en Lucas capítulo 10, Jesús está comisionando a 70 más, aparte de los 12, para hacer el trabajo también. Pero el trabajo de ellos va a ser en Judea. Así es que está intentando Jesús, ¿verdad?, cubriendo toda la región, pero lo primero es para los 12, la segunda es para los otros 70, adicionalmente de los 12. So, Jesús tenía discípulos, más discípulos aparte que de los 12 que conocemos comúnmente nosotros los apóstoles, ¿verdad? Y entonces vamos a leer porque a los dos grupos les dice esencialmente la misma cosa, o los autoriza o comisiona casi de la misma manera. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Dónde estamos en Mateo qué? ¿Qué versículo? 35. Ok, no les había dicho el versículo, ¿verdad? Ok. Culpa mía. Sorry, Cani, ¿verdad? Ok, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hacía 3 cosas: enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Sí? 3 cosas, ¿ok? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ok? Now, vamos a sustituir por la palabra mies en español para que entiendamos un poquito más cosecha. ¿Ok? La cosecha, o sea, la cosecha en el sentido de que todavía no la levantan. El trabajo es recoger la cosecha. Y él está diciendo en esencia, la cosecha que hay que levantar es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora entonces a Lucas capítulo 10 y los versos 1, 2 y 3. ¿Ok? Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir, o había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha. Otra vez lo mismo, ¿verdad? Mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí vamos a parar. ¿Ok? Lo mismo que le dijo a los 12, les dice a los 70. Y yo creo que no estamos fuera del contexto de la palabra, de lo que nos indica, que lo mismo nos diría a nosotros hoy. ¿No creen ustedes? Lo mismo que le dijo a los 12, le dijo a los 70, y yo creo que es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Qué tantos de ustedes han trabajado en el campo levantando cosecha? 2 personas, 3 personas. 3. ¿Tú has trabajado? Tu papá, no cuentas.
Oh, ok. Si le ayudabas a tu papá como yo le ayudaba al mío, no éramos mucha ayuda, pero, ¿verdad? Yo le ayudaba a mi papá comiéndome lo que levantaban. Andábamos en la pizca de la cereza, la cherry, y yo traía mi cachuchita y yo andaba llenando mi cachuchita y comiendo cherries todo el día, mientras que ellos piscaban, ¿ok? Pero no sé si así le ayudabas tú a tu papi, o si le ayudabas. No, si le ayudabas. Ok, vamos a dejarlo ahí porque no quiero dormir en el sofá, ¿verdad? Ok, los que han trabajado en el campo pueden enseñarle algo a la gente que nunca ha trabajado en el campo. ¿Qué tantos nunca han trabajado en el campo levantando cosecha? Déjenme ver sus manos, ¿ok? All right, ok. El trabajo es duro, bien duro, los que han trabajado en el campo. Yo recuerdo, mis papás eran emigrantes, no como los de hoy. Esos eran emigrantes en el sentido que mi familia era una familia emigrante y cada tiempo de calor, vivíamos en Laredo, Texas, cada tiempo de calor viajábamos a los estados del norte, Ohio, Michigan, Illinois, Indiana, Wisconsin, esos estados, a levantar diferentes cosechas de tomate, betabel, pepino, me acuerdo cebolla también, cereza les mencioné, strawberries, también fresas, diferentes que levantaban mis papás. Yo creo en lo que más trabajaron fue en el tomate y en el pepino. Y el pepino que usted compra en la tienda no es igual que el pepino que usted pisca. El pepino que usted pisca trae como pequeñas espinas. Y me acuerdo que tenían que usar guantes, unos guantes de plástico. Y me acuerdo que a veces mi mamá traía sus manos pelonas, porque trabajaba toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano Jesús, mi hermana Adela, trabajaban en el campo. Yo cuidaba a los dos más chiquillos, que era mi hermano Gerardo y mi hermana María Elena. Yo los cuidaba mientras que mis papás trabajaban en el campo. Pero me acuerdo que a las 4 de la mañana mi mamá ya estaba levantada, porque a ella le tocaba hacer el lonche. Hacía las tortillas de harina y los taquitos de lo que iba a hacer. Muy seguido eran de frijoles, pero muy sabrosos. Y como no he cenado, ya me dio hambre, ¿verdad? Pero a las 5 de la mañana ya todos estaban listos, bañados, y se subían en el carro e iban a la labor. Y tan pronto como salía el sol, comenzaba la pizca, cuando ya se miraba, cuando ya se podía ver. Pero me acuerdo en la pizca de tomate, mi papá y mi hermano Jesús agarraban canastas o canastos, porque el hombre que los había contratado para hacer el trabajo tiraba canastos, pasaba una troca grande, un troque, como decimos nosotros en Texas. Una troca es chiquita, un troque es grande. ¿Okay? Tex-Mex 101. ¿Okay? Y el troque iba cargado de canastos de madera. Algunos de ustedes los han visto, ¿verdad? Quizás. Y los iba tirando, y mi papá y mi hermano agarraban canastos y empezaban a marcar sus surcos. Un surco que ya tenía canasto no lo podía agarrar a alguien más. Y me acuerdo que en algunos campos donde ellos piscaban, los surcos de tomate estaban tan largos que no se podía ver el fin. A veces se llevaban toda una semana para acabar un solo surco. Y empezaba mi hermano, Jesús, mi papá, a tirar canastos en todo el surco. Iban tirando canastos y más canastos y más canastos. Y ya cuando salía el sol, donde se podía ver, empezaba la pizca. Y eran familias, cada familia marcaba sus surcos, cada familia empezaba en la pizca. Y me acuerdo que era desde que salía el sol hasta que se metía el sol. Desde que se podía ver hasta que ya no se podía ver. Era trabajo bien duro, porque iban llenando los canastos de tomate y ponían un canasto, traían otro, lo llenaban, traían otros, empezaban a acabar los canastos, iba mi hermano Jesús, mi papá, a traer más canastos y a empezar a tirar más canastos,
porque usualmente mi mamá llevaba un surco, mi papá llevaba un surco, mi hermano Jesús llevaba un surco, mi hermana Adela llevaba un surco, y luego ya después que mi hermana Adela se casó, mi cuñada Alejandra era muy buena para pescar. Mi cuñada Alejandra, ella creció desde niña en ese trabajo, y empezaban la pesca, y me acuerdo que era mucho lo que ellos trabajaban. Mi papá, cuando se enderezaba, que andaba todo el día agachando, si no han visto los que piscan, andaban así, con el canasto en medio de los pies, llenándolo. Y luego lo hacían a un lado, otro canasto, pero rápido, era así. Y al mediodía, cuando era la hora de lonche, mi papá se enderezaba, yo me acuerdo, lo miraba que se enderezaba así, y quejándose de la espalda. Y comían, tendía una cobijita de esas de niños en una ramita o lo que fuera, se quitaba su sombrero, se acostaba, ponía cualquier cosa que fuera de almohada, una piedra, lo que él encontraba, y se acostaba por 20 minutos a tomar su siesta, despertaba de su siesta, se tomaba unas anacines. Las anacines en aquel entonces eran las Advils de hoy. ¿Okay? Mi papá tenía una botella así, grande de anacines, las vendían por botellas grandes, y se las tomaba, iba todo el día tomando anacines para calmar el dolor de su espalda y para poder seguir trabajando. Y ese era el trabajo de mis papás en los campos. Acababan la cosecha de tomate, nos íbamos para otra parte, quizás a la cosecha de pepino o otra cosa, y los meses del verano, los meses de calor, a veces andábamos de estado en estado, de pueblo en pueblo, y yo recuerdo que como niño entraba a una escuela, porque llegábamos allá antes de que se despidieran las clases para las vacaciones de verano, y me tocaba estar 2 semanas en una escuela, 2 semanas en otra escuela, 2 semanas en otra escuela, y era terrible, era como una pesadilla para mí como niño, porque los primeros años que fuimos a las piscas, yo no hablaba inglés. En mi casa no hablaban inglés, hablaban español. En la escuela donde yo iba, allá en Santo Niño, las maestras hablaban español, toda la comunidad era habla hispana, y entonces yo no hablaba inglés, y de repente, ¡pum!, caigo en una escuela donde nadie habla español, todos hablan inglés, y yo como niño me encuentro perdido. Me acuerdo, una de las primeras escuelas donde asistí, yo no le entendía a las maestras no me entendían a mí, y en mi escuela en Laredo, estábamos todo el día en un solo salón, no cambiábamos de salón, era todo el día. En ese salón se enseñaba todo, arithmetic, todo, ahí se enseñaba, reading, writing, todo eso se enseñaba en ese salón. Cuando de repente viajamos al norte, pues timbró la campana y todos los niños ya sabían qué hacer, se salieron y se iban de un salón a otro salón. Yo no supe ni para dónde ganar, me encontré perdido en el pasillo, no sabía qué hacer, se empezó a vaciar el pasillo y me pegué en una esquina del pasillo y me puse a llorar. Me tapé la cabeza y me puse a llorar. Y vino una maestra y me quería ayudar, pero ella no hablaba español, yo no hablaba inglés, y comenzó a llorar conmigo. Pero así era la vida nuestra de emigrantes. El trabajo era duro, yo admiraba a mi papá y el esfuerzo que él hacía para que nosotros tuviéramos que vestir. Yo recuerdo que usualmente en el año me compraban 2 pares de pantalones, 2 camisas, era en el año, me los compraban más grandes. Mi mamá me compraba zapatos más grandes de mi tamaño para que yo creciera a ellos, grow into them, ¿verdad? Y nuestra vida era simple, pero era rica porque estábamos entre familia. Pero entonces lo que quiero decirle es que si no has trabajado en el campo, estoy tratando de ayudarte a relacionarte con lo que Jesús está diciendo. ¿Ok? El trabajo en el campo de levantar cosecha es duro, muy duro. Es mucho trabajo.
Y lo interesante de cuando se llega el tiempo de cosecha, tienes un tiempo limitado para meter la cosecha o la cosecha se pierde. Y los que han trabajado en el campo saben eso. Jesús ha andado predicando. Y disculpen, no es falta de respeto, pero es para aclarar un punto. Andaba predicando como loco. No dormía a veces. Acababa de predicar, llegaban multitudes, en la madrugada se iba al monte a orar, pasaba toda la noche orando, el siguiente día otra vez a predicar. A tal punto que su familia oyó y fueron por él. Dijeron, se ha vuelto loco. Es lo que literalmente dice la Escritura. Su familia creían que se había vuelto fuera de sí. Pero es que miraba la cosecha, sabía que el tiempo era limitado y andaba trabajando como loco. Se dio cuenta de algo muy pronto. Ahora sabemos que Dios es omnisciente, Dios sabe todo, pero estoy hablando para a ver si entendemos lo que Él quiere comunicarnos a nosotros. Se dio cuenta muy pronto que no se daba abasto. El trabajo era duro, la cosecha estaba lista, pero Él no podía solo. Llamó a los apóstoles, los llamó a su lado. Les dijo en esencia, ok, ya han visto lo que yo hago, ayúdenme. Yo los voy a mandar y ustedes van a hacer lo mismo. Los comisiona a los 12, ahora ya no es uno, ahora ya son 13. Y los envía y comienzan ellos a trabajar como locos. Comienzan a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y pasa el tiempo y Jesús dice, no nos damos abasto. La mies es mucha. Somos muy pocos. Llama 70 más. Los comisiona. Dice, vayan. Ahora estamos hablando no de tomate, ni de pepino, ni de cebolla. Estamos hablando de almas. Estamos hablando de gente, de personas. Jesús está desesperado. Los comisiona, los manda. Y les dice otra vez, dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Si Jesús viviera hoy y entrara aquí a esta iglesia y nos comisionara a todos, Jesús diría lo mismo. Se dice en los Estados Unidos, estoy tratando de recordar bien la cifra, pero dicen que si en un domingo llenas todas las iglesias en los Estados Unidos, parece que no metes ni el 10% o el 5% de la gente que vive en el país. Si llenas todas las iglesias. La mies es mucha. Los obreros, pocos. ¿Okay? Imagínese usted, porque es lo que Jesús está viendo, vamos a tratar de mirar a través de los ojos de Él, un obrero en medio de un campo, trabajando como nunca, tratando de levantar la cosecha, y muy pronto realiza algo, se me va a echar a perder la cosecha, no la voy a alcanzar a levantar. Y aún después de que son ya no él solo, sino son ahora que 83, si cuentas a los 70 y los 12 y él, Jesús todavía dice lo mismo. Y el día de hoy diría lo mismo. La mies es mucha, mucho trabajo. Nosotros no hemos realizado esto. A pesar de que vemos alrededor de nosotros la mies. No sé si creemos que la gente no quiere el evangelio. A lo mejor creemos que la gente no necesita el evangelio. Pero no es como Dios ve las cosas. Dios no ve las cosas así. La realidad
es que como Dios ve las cosas es de la siguiente manera. La humanidad sin Cristo está completamente perdida. No media perdida, está completamente perdida. Esa persona con quien tú trabajas, ese vecino con quien tú platicas, esa amistad que tú tienes, ese familiar que tú amas, si no tiene a Cristo en su corazón, esa persona está completamente perdida. Eso debe de causar una alarma en nosotros, en cada uno de nosotros. Lo segundo es que toda la humanidad sin Cristo no está completamente perdida, sino que está en peligro de juicio eterno. Vamos a entender algo. Después de que el ser humano muere, ya no hay otra oportunidad para arrepentimiento. Si usted mirara, nos daríamos cuenta de lo siguiente. Si nos pusiéramos a pensar, ¿qué tantos ateos creen que hay en el infierno? Ninguno. Todos los que están en el infierno ya se dieron cuenta de que Dios sí existe. Pero es muy tarde. La realidad es que esa persona que usted conoce, esa persona que usted ama, esa persona con quien usted conversa a lo diario, está en grave peligro de juicio. Si llegara a parar su corazón esta noche, esa persona abriría sus ojos en el infierno. Jesús está desesperado. La mies es mucha. Me faltan obreros. Y el clamor de Jesús que les dice a los 12 no es trabajen más duro porque ya están trabajando a lo que pueden. A los 70 es lo mismo, sino que les dice, miren, ustedes ya se dieron cuenta, ya vieron lo que yo veo, ya sienten lo que yo siento. Ayúdenme a orar que Dios mande más obreros. Ese es el clamor de él. El clamor de él es que Dios mande más obreros. Y entonces otra cosa que ya la mencionamos, pero vamos a enfatizar otra vez, es que el infierno es eterno. No hay otra oportunidad. Es muy difícil a veces cuando me piden a mí como pastor alguna persona que si por favor oficio el funeral de tal persona que murió pero no era cristiano. Lo único de lo cual te puedes agarrar es ojalá que alguien le haya hablado del Evangelio y ojalá que al último momento de su vida tuvo oportunidad de clamar a Dios por el perdón de sus pecados por Jesucristo y quizás se salvó. Pero es bien duro porque la familia está dolida y desgraciadamente en el mundo nosotros usamos, y no me estoy refiriendo a nosotros como nosotros, sino nosotros en general, la gente, ¿verdad? No es que ella está descansando con Diosito y la persona está en el infierno. No es que el Señor necesitaba otro ángel en el cielo, por eso se lo llevó y está en el infierno. En una película que exhibían en la iglesia donde nosotros fuimos salvos, era una película acerca del infierno. Y aunque es una película vieja, pero espantaba. Y en esa película, uno de los ejemplos que usaban era Lázaro y el hombre rico. Y el hombre rico, cuando están haciendo el funeral del hombre rico, la gente lo está alabando. Era un hombre que ayudaba a la comunidad, era un hombre que hacía esto. Seguramente está en el cielo y el rico estaba
en el infierno. El infierno es eterno. Ya no hay otra oportunidad. Si usted y yo, que somos cristianos, que Dios en su misericordia nos alcanzó, si hubiéramos muerto antes de conocer a Jesucristo, ahorita usted y yo estaríamos en el infierno. Y así es como Jesús está viendo las cosas, porque es la realidad de las cosas. Y Jesús está sintiendo esta carga, esta necesidad. Y como le dije, el trabajo en la labor no es fácil, es duro, es muy duro. Y trabajar en la obra de Dios, y yo no me estoy refiriendo a ministros, porque es la mentalidad que tenemos nosotros de cuando hablamos que trabaja para el Señor. Es un ministro. No, la realidad es que el trabajo es de toda la iglesia. El trabajo es tanto suyo como es mío. A la función puede ser diferente, pero el trabajo es de todos nosotros. El trabajo no es del pastor. Es la obligación de cada creyente aprender cómo llevar una alma a los pies de Jesucristo. La mayoría de los creyentes somos buenos para invitar a la iglesia, para que viniendo a la iglesia el pastor les predique y sean salvos. Pero ¿qué si esa persona en camino a la iglesia llega a tener un accidente y muere? Todo creyente debe de poder enseñarle a una persona que no es cristiana cómo ser cristiana. Lo llamamos nosotros en la iglesia el plan de salvación. Now, la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes es, si yo fuera un inconverso ahorita, ¿me podría usted traer a los pies de Cristo? ¿Me podría enseñar cómo yo venir a los pies de Cristo? Porque puede ser la última oportunidad que yo tenga. Y entonces Jesús está mirando esta situación así. Dicen, el trabajo en la labor, otra vez le vuelvo a decir, es duro, no es fácil. Los que han trabajado ahí, los que han visto gente trabajando ahí, saben que ese trabajo es duro, es pesado, es mucho trabajo. Y qué interesante que Jesús usa esa labor y la labor del pescador, porque el pescador necesita mucha paciencia y mucha fe. Y usa esas dos semejanzas para hablar de ganar almas. Entonces, estas dos ocasiones, Jesús con los 12, Jesús con los 70, el día de Pentecostés creció a 120 y fue creciendo. Pero hoy en día, usted y yo estamos en medio de la labor. No hay otra manera de verlo. A usted y a mí Dios nos ha colocado en medio de la labor y todo alrededor de nosotros hay mies que hay que levantar. Hay almas a quien hay que testificarle. El trabajo es mucho. Y si tú has trabajado con almas, tú sabes que trabajar con almas no es fácil. Yo trabajé con un alma de lunes a viernes en la mañana, le hablaba de Jesucristo. Le hablaba de Jesucristo. A veces me escuchaba, a veces me hacía burla. Y me acuerdo que un día había sucedido algo en las noticias que era profético. Y ese día yo traía mis órdenes, iba a salir a hacer mi trabajo. Me dijo, ¿para dónde vas? Le dije, voy a trabajar. Me dijo, ¿cómo que vas a trabajar? Yo quiero hablar contigo. Si yo tengo miedo. Dice, ¿esto qué pasó? ¿Esto qué pasó? ¿Está en la Biblia? Le digo, está en la Biblia. Y dice, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Que Cristo ya viene? Le digo, sí, yo creo que Cristo ya viene. Pero cuando andaba alrededor de otras amistades me hacía burla, él y los demás, a tanto que un día yo me desesperé y le dije al Señor, ya no le hablo. Le dije, ya no le hablo, ya me cansé, ya. 2 semanas después vino a Cristo. Era mi hermano.
Sí, me hizo enojar tanto así, me desesperó tanto así que fue lo que le dije al Señor. No, no me mire usted así, usted no es más santo que yo. Hay gente que usted también, ¿verdad? Lo desespera y me está diciendo a mí. Y pero entienden lo que quiero, entienden lo que Jesús está diciendo. Entienden la situación, entienden lo que Él está viendo, entienden su desesperación. Ahora Dios nos salvó a nosotros. Hay que trabajar. Hay que trabajar. No hay otra. Estamos en el campo. Nos puso ahí para ello. ¿Okay? No, alguien, por favor, en su Biblia, busque Mateo capítulo 28. Estos versos ya los hemos visto antes, pero quiero que los busque otra vez. Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Ok, Mateo 28, 19. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta, por favor? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, ¿qué entienden ustedes de ese verso? Sí. ¿Alguien más? But, sí, nos está mandando. Nos está mandando, ¿ok? Now, yo quiero que ponga, eso es lo que yo voy a hacer, ¿ok? Y yo quiero que usted haga lo mismo, ¿ok? No voy a poner el nombre mío, voy a poner el nombre suyo, ¿ok? Por tanto, Esteban, id. ¿Ok? Nomás así. Por tanto, Esteban, id. Pero ponga su nombre ahí. ¿Ok? No ponga el mío. Ponga el suyo. Les voy a ayudar. Por tanto, Gustavo, id. Por tanto, Esther, id. Por tanto, Isabel, id. Elías, id. Diana, id. Smokey, go. It's another way of looking at it. No hay otra forma de verlo, ¿verdad? Okay. So, la iglesia a veces piensa y dice, ese es trabajo del pastor, del evangelista, del apóstol, del profeta, del maestro. No, es trabajo de la iglesia, de cada uno de nosotros. No, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, ya conocen estos versos también. Okay. Marcos capítulo 16. Estos versos son los que llamamos la gran comisión. Okay. El versículo 15. Que alguien me lo puede leer en voz alta. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Now, ¿qué entienden ustedes de este versículo? ¿Verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Now, el id no lo vamos a hacer aquí en la iglesia, metidos en el edificio. El id es id. ¿Ok? Cuando vas con tu vecino estás idiendo. Si, no sé si esta es palabra correcta o no, pero en inglés es going. ¿Ok? Cuando vas al supermercado y Dios te habla en tu corazón, te dice acércate a esa persona y habla de estás idiendo. ¿Ok? ¿Mande? Yendo, sí. Pero yo estoy jugando acá. ¿Ok? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Ese es el trabajo de todos nosotros. En unos momentos vamos a despedir este servicio y te vas a ir, pero no te vayas sin el id. Please. Estás en medio del campo. La cosecha es mucha que hay que levantar.
Vaya conmigo a un versículo que todos conocemos de memoria, Juan capítulo 3 y verso 16. Y alguien que me lo lea aparte de la primera dama, por favor. Que me lo lea. I love my wife, porque ella no espera. Ella, si hay algo que hacer, lo hace. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Okay, ¿qué entienden ustedes de este versículo? Exactamente, ¿quién? Dios. ¿Con qué propósito lo sacrificó? Para que nadie se pierda. Eso quiere decir que el Evangelio es para todos. No hay persona que esté fuera del alcance de Dios. ¿Ok? Entonces, entendemos ese verso, ¿verdad? ¿Qué creen que debemos de hacer con ese versículo nosotros? ¿Se acuerdan cuando hubo el COVID? ¿Se acuerdan cuando hubo el COVID? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en medio del hospital y la gente se está muriendo de COVID y usted sabe el remedio y lo trae en una inyección? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿No hubiera ido inyectando la gente para salvarlos? Porque los miraba que se estaban ahogando, que se estaban muriendo. El mundo se está perdiendo así. Y tú tienes el remedio, Dios te lo dio. Dios te lo dio a ti, te dio a su Hijo, te dio el mensaje. Cristo vive en tu corazón. Tú sabes lo que es ser salvo, tú sabes lo que te den esa inyección y se quitan todos los síntomas del COVID y te salva de esa enfermedad. Tú lo sabes, porque a ti Él te inyectó. Entonces hay que hablarle al mundo de Jesucristo. ¿Okay? Son versículos que conocemos ya de memoria, que los sabemos, que los hemos leído, pero vamos a verlos desde otra perspectiva. La gente que no tiene a Jesucristo está completamente perdida. Si llegan a morir sin Cristo se van a ir al infierno. El infierno es eterno y de ahí nunca saldrán jamás. ¿Quisieras ver a alguien allí? No. Okay. Entonces nos encontramos aquí, hermanos, en esta situación, la iglesia. No vamos a ver más allá de nosotros, vamos a ver nomás el don de Dios, vamos a ver el grupo nuestro y vamos a ver si entendemos algo. ¿Qué es la prioridad, la función número 1 de esta iglesia? ¿Mande? La familia, ok, pero de toda la iglesia, ¿qué es el trabajo principal nuestro de la iglesia? Ir y predicar el Evangelio. No parar un edificio nuevo. No comprar instrumentos nuevos. No remodelar el santuario. Todas esas cosas son buenas, pero el primordial trabajo de nosotros es que predicar el Evangelio. Esa es la función. Eso es. Si estuviéramos congregándonos debajo de las ramas de un árbol, el trabajo es el mismo. Si estuviéramos sin micrófonos y sin bocinas y sin bancas alcochonadas, el trabajo sería el mismo. Ese es el trabajo nuestro. De cada uno de nosotros. El año pasado, o este año, pero más temprano, antes de que los niños salieran de la escuela, empezamos a darles estos tratados. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes traen uno de estos todavía? Y es el tratado
que dice, may I ask a question? Me permite hacerle una pregunta. O hacerle una pregunta. Tratado. ¿Se acuerda? Está en inglés y en español. Connie trae uno allí. Vino mi nieta, Alía, y ella está yendo a una escuelita cristiana. Me dijo, Grandpa, can I have some? Le dije, sí, hija. ¿Qué tantos quieres? Digo, ¿me das 3? Le dije, sí, te doy 3. Dice, es que, Grandpa, en mi escuela hay algunos niños que no son cristianos y yo quiero dárselos. Y me dio gusto oír eso de mi nieta, que quería evangelizar. Yo creo que nosotros necesitamos entender el primer trabajo que tenemos. Now, el Señor trabaja de esta manera. Si esta iglesia comienza a hacer lo que Jesús le dijo que hiciera, Jesús va a hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Pero necesitamos primero abrazar esa tarea, esa comisión como algo de cada uno de nosotros. Y entender y decir, es el trabajo mío. Yo fui salvo para esto. Pastor Robert Summers, no sé si todavía vivirá, un hombre de Dios, pero ya estaba muy anciano la última vez que lo miré. Tiene un lugar aquí en Cedar Hill, arriba de una montaña que se llama el Prayer Mountain. Y gente va allí a orar y a veces por un tiempo hubo oración ahí 24 horas al día. No sé si todavía se estará llevando a cabo o no, pero nosotros nos reuníamos allí. Había una organización que se llamaba Oración Explosiva y era donde pastores se reunían para orar por la comunidad. Y nos reuníamos ahí varios pastores, y cuando venía saliendo de la propiedad, porque como estaba arriba en una lomita, ¿verdad?, en una montañita, ibas caminando para abajo, y cuando ibas a salir abajo, antes de que salieras a la carretera, decía, ahora estás entrando al campo misionero. Ahora estás entrando al campo misionero. Le voy a decir algo y con esto termino. Quiero que piense en ello. Bajo las leyes físicas, las tinieblas, la oscuridad, no tiene poder, no tiene energía. ¿Sí sabían eso? La oscuridad no tiene energía, no tiene poder, las tinieblas. Cuando las tinieblas cubren algo, no es porque tienen poder y vinieron y lo cubrieron, es por la falta de luz. Okay. Si el mundo nuestro se está volviendo más oscuro, no es porque tiene tanto poder Satanás que no tenía antes, no es porque hay más fuerza de la maldad que jamás había, es porque está faltando luz. Y Jesús nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dijo algo muy interesante. La luz que tenemos aquí en este edificio no alumbraría si las pusiéramos, todas estas luces, si las pusiéramos debajo de las bancas. Están arriba para que alumbren. Y Jesús dijo, cuando se enciende una antorcha, la antorcha es usted y la antorcha soy yo, no se pone debajo de la cama, se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. So Jesús nos dijo que somos la luz y luego nos dijo, te puse para que alumbres. Es tan fácil así. Pero tenemos que captarlo, tenemos que decir, wow, yo estoy en medio del campo y yo tengo que trabajar porque es mucho trabajo. Señor, manda más gente que me ayude, porque estoy sintiendo la carga y el peso del trabajo y no puedo solo. Esa es la idea.
Eso es lo que nos está tratando de hacer. ¿Ok? All right? Ok. So, entonces, le dije que somos un cuerpo, que tenemos un trabajo que hacer y que nos necesitamos el uno al otro. All right? So we need each other. Que Dios los use en su trabajo. Que Dios los use en sus escuelas. Que Dios los use en sus comunidades. Que Dios los use con sus familiares. Que Dios los use para hacer luz.